Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La verdad que pensamos que la mejor forma era grabar este video y pasarlo en distintos horarios para que ustedes pudieran verlo cuando tuvieran tiempo. Ahora tenemos mucho tiempo, o por lo menos hay algunos que tenemos mucho tiempo. Debajo del video obviamente va a estar la posibilidad de que ustedes hagan los comentarios. Lo que sí le pido que no hagan preguntas sobre casos concretos. No todos los casos son iguales, hay que analizarlos. Esto yo siempre digo es como cuando uno va al médico. Normalmente el médico lo manda a uno a hacer análisis para, en base a esos análisis y esos estudios, hacer el diagnóstico y darle las indicaciones. Esto es lo mismo. Y más cuando hablamos de perspectiva y violencia de género, una materia totalmente nueva, aunque lleva ya muchos años, muchos años. Así que la idea es que si hacen alguna pregunta o un comentario, lo hagan en temas generales. No voy a responder ningún tema en particular, porque les vuelvo a repetir, sería una imprudencia realizarlo. Es como si el médico le recetara por teléfono a usted. Así que, dicho esto, espero que disfruten esta charla. Es una charla, y quiero dejar esto bien en claro, porque con esto le quitamos un montón de informalidad. Y aparte, porque esto no es una capacitación, porque una charla no es una capacitación. La capacitación lleva tiempo. Y decir me capacité en algo es porque estuve estudiando y pasé mucho tiempo estudiando un tema, una materia. Capacitarse en perspectiva de violencia de género no se logra en una hora, en 2 horas, ni en un día, ni en 2 días, ni 3. La experiencia que tuvimos con el doctor Carlos Lombardi, en esa oportunidad también acompañada por el doctor Juan Rifo Becciato en la Universidad de la Concagua, fue que en 4 meses, haciendo llevando un formato de curso cuatrimestral, nos faltó tiempo. Y los estudiantes también manifestaron que le faltaba tiempo. Y ellos que, por lo menos en lo particular, para mí tienen más experiencia, obviamente el doctor Carlos Lombardi la tiene muchísima, él también lo advirtió, pero viniendo de los alumnos llama más la atención. Decían que esto era para una materia anual y no era ni para una cuatrimestral. Bueno, dicho esto, creo que ha quedado claro el formato que le estamos dando. Y es tan así una charla que comparto conmigo este mate, porque no lo podemos compartir con nadie más, porque tampoco va a estar exenta esta charla de las cosas que nos están pasando. Aunque la idea es con esto despejarnos de todas las angustias, todas las tensiones, es inevitable que tengamos que hablar de esta pandemia, que espero todos tengan tiempo de escuchar esta charla y escuchar todo lo que puedan a través de internet o de la televisión o de la radio, donde sea, desde su casa. Que eviten salir, no solo por ustedes que me están viendo, sino por todos los demás que no me están viendo y que necesita que también nosotros los cuidemos. Dicho esto, vamos a entrar a lo que era la idea. Hablarles un poco de
este tema de la perspectiva y de la violencia de género, de los derechos y dentro de este contexto que hoy vive la humanidad y que estamos atravesando en la Argentina. Una nueva aclaración. La charla que les estoy dando se la estoy dando desde el derecho, desde la ley. Podemos opinar en contra de la ley, podemos no estar de acuerdo con la ley, pero es la ley y debemos respetar la ley. Esto lo digo porque muchas veces, frente a posiciones que uno toma respecto a lo que la ley dice, se interpreta que eso es lo que uno piensa o con lo que uno está de acuerdo. Y a veces uno no está de acuerdo con la ley, pero lo mismo hay que respetarla y hay que cumplirla. Estamos viviendo momentos en que posiblemente por el no cumplimiento de un decreto de necesidad de urgencia que nos mandó a todos a hacer una cuarentena, esté por dictarse el estado de sitio. Posiblemente cuando están escuchando esto ya está decretado el estado de sitio. Por un lado, uno diría, espero que no. ¿Y en qué nos afecta? Y nos afecta muchísimo, porque decretado un estado de sitio, se pierden las garantías constitucionales. Cualquiera nos puede detener, no se requiere una orden judicial. Quedamos al arbitrio y a la decisión de aquel que es, entre comillas, la autoridad. ¿Y nos podemos quejar? No nos podemos quejar. No podemos usar el habeas corpus, no podemos usar... Se pierden una serie de herramientas. Y en el caso de violencia de género, también. Tanto para aquel que es el violento, que podría ser detenido, tenga o no tenga razón, y encarcelado, tenga o no tenga razón, y que espere su juicio justo cuando lo disponga la autoridad y no cuando lo disponga un juez. También las víctimas podrán no tener la protección en el momento adecuado. Estamos diciendo que se pierden las garantías constitucionales. Esta posibilidad está por el hecho de que algunos imprudentes, inadaptados, no cumplen con la ley. Así que mucho de lo que vamos a hablar hoy a algunos no les puede llegar a gustar, pero es lo que dice la ley. Cuando empezamos el curso que se da en el grupo de capacitación en violencia de género, curso que está declarado de interés provincial en la provincia de Mendoza, que esperamos pronto tener también la habilitación en el orden nacional. Lo empezamos con perspectiva de género. El tema de la perspectiva de género nos lleva a varias clases. El curso más nuevo que estamos dando en este momento va por la clase 6, si no me equivoco. Perspectiva de género tiene 7 u 8 clases. Algunas son un poquito más densas que otras. Esto lo digo respecto a quienes tienen que estudiarla. Tratamos de hacer un curso que se entienda, que llegue a todos, no es para abogados, es para todo el mundo. Más, le diría que son los menos los abogados los que hacen el curso. El lenguaje que tratamos de usar es un lenguaje lo más llano posible, que lo puedan entender todos. Normalmente nuestros magistrados no están acostumbrados a hablar de esa manera, no se expresan de esa manera,
su lenguaje es confuso, difícil de entender sus sentencias y sus resoluciones, eso también se ve en el curso. Y yo creo que la ventaja de, en mi caso particular, estar hace ya 44 años ejerciendo la profesión, atendiendo clientes, uno ha aprendido a hablar en el lenguaje de los clientes y ha tratado de bajar ese lenguaje jurídico tan técnico a lo común y de todos los días. Si yo ahora empezara a utilizar términos en latín o en griego, como lo aprendimos, por lo menos en mi época, en la universidad, a poco llegaría. Muchos se aburrirían y directamente colgarían este video y dirían, ni loco sigo escuchando esto, ni loca sigo escuchando esto. Así que en ese lenguaje que tratamos de hacer muy llano, de bajar a tierra, damos en la primera clase, al hablar de la perspectiva de género, es una clase más bien pesada, porque es muy técnica y lamentablemente no podemos evitar de hacerla técnica. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque hacemos referencia a dos convenciones internacionales. La convención que es conocida como CEDAW, son las siglas en inglés de esta convención. La W final de CEDAW se refiere a Woman, y la otra es la Convención Latinoamericana Belén do Pará. La primera es de Naciones Unidas, la segunda es de la OEA. Las dos convenciones las tiene firmadas la República Argentina. Las convenciones tienen a su vez protocolos facultativos. Argentina también ha firmado los protocolos facultativos. ¿Qué significa esto? Significa que la Argentina, al firmar estos protocolos, se obliga no solo a cumplir la convención, sino a cumplir con todas las recomendaciones que dictan los comités de seguimiento de estas convenciones. La convención CEDAW va por la recomendación 3536, si no me falla la memoria. Ya vemos la magnitud del trabajo que significa estudiar esta materia, esta nueva materia, este nuevo paradigma que lógicamente atraviesa todas las materias del derecho. Fíjense que este derecho atraviesa el derecho de familia, el civil, el laboral, el penal, el administrativo, y atraviesa toda la sociedad. Es un cambio cultural lo que viene a provocar este nuevo derecho, que ustedes vieron el término nuevo paradigma. Bueno, este es el nuevo paradigma. Hay quienes llegan a decir que la famosa división esta entre derecho público y privado que existe, quedaría por debajo de este nuevo derecho. O sea, que este derecho, del cual la ley Micaela pide que se capaciten los tres poderes del Estado, está por encima del derecho público y privado, ya que atraviesa ambos derechos. A lo mejor es pedir mucho para esto, pero evidentemente vemos cómo esto ha influido en nuestra sociedad, cómo ha impactado, y esto tiene una razón. La razón es que organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, y más allá de todas las organizaciones que existen, los colectivos que existen, la militancia que existe, se advirtió que había un sector de la población que no estaba en igualdad ni en equidad con otro sector.
Y ese sector, la mujer. Y nuestra ley nacional, la 26485, conocida como Ley de Violencia de Género, agrega niños, niñas y adolescentes entre los derechos de las personas que protege. A ver si entendemos bien. La Ley 26485, Ley Nacional de Orden Público que la provincia de Mendoza adhirió en forma total en todos los puntos de la ley, dice que viene a proteger los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Hasta hoy hay muchos magistrados que creen que solamente atiende a la mujer y eventualmente a las niñas. Digo eventualmente a las niñas porque entre los antecedentes que tengo existe uno de un juez que entendió que el abuso sexual de una niña no estaba protegido por esta ley porque era una niña y no tenía los beneficios que esta ley otorga a la mujer. Por tanto, no le permitió a la madre de esta niña poder constituirse en querellante particular con el beneficio de litigar sin gastos, o sea, sin pagar las gabelas que tiene que pagar. Obviamente que al momento de tener que reclamar alguna indemnización iba a tener que pagar también impuestos y tasas, lo cual hace muy difícil el acceso a la justicia que las normas internacionales, esta norma nacional, pide que se habilite sin ningún tipo de restricción. Bueno, dicho esto, el artículo 4 de esta Convención CEDAW, la de Naciones Unidas, establece algo que en forma sencilla se los voy a resumir. Les dice, dirigiéndose a los hombres, los derechos que por estas normas hoy les retaseamos, les serán devueltos una vez que se logre la igualdad y la equidad. Repasen esto. Busquen en la Convención CEDAW, busquen el artículo 4 y léanlo. Dice esto. O sea que hoy, por una convención que está en nuestra Constitución Nacional, porque si ustedes compran la Constitución del 94, ojo, Constitución del 94, Argentina, se dictó una nueva Constitución en el año 1994. O sea, dejemos de hablar de la Constitución del 53, del 57, dejemos de hablar de otras del pasado y de legislación que ya no es aplicable. Tenemos la Constitución del 94, que incorpora las convenciones internacionales. Y estas convenciones tienen rango constitucional. Y esto da toda una materia más. Una materia en donde de a poco distintos fallos judiciales están marcando la importancia de estas convenciones. Bueno, este artículo 4 nos habla de esto que significa claramente una discriminación positiva a favor de la mujer. ¿Esta discriminación positiva irrita? Sí, irrita. Es lo que muchos discuten, obviamente sin conocer la ley. Pero es lo que la ley dice, y lo dice una convención. Estas convenciones, tanto CEDAW como Belén do Pará, como la Convención de los Derechos del Niño, que está incluida dentro de la ley 26485, como las normas por las cuales nos debemos regir, son convenciones de derechos humanos. Estas convenciones han tenido un trámite especial. La Argentina ha firmado la convención, ha traído la convención, el tratado al Congreso, y el Congreso, por mayorías especiales, lo aprobó mediante una ley. Y lo incorpora de esta manera a la Constitución. Si no nos gusta lo que dice la Convención,
tendríamos que pedir al Congreso que, con esa mayoría especial, derogue la ley que incorporó ese tratado a la Constitución. Y luego ir a nivel internacional y denunciar el tratado y decir, Argentina se aparta del tratado. Ese sería el paso para dejar la convención. Esto es algo que a veces se desconoce. Yo escucho mucho hablar de que en algunos momentos decir, acá habría que imponer la pena de muerte. No podemos, o sí podemos. Sí, si vamos al Congreso y pedimos que por mayoría especial se derogue la ley que aprobó el Pacto de San José de Costa Rica y lo incorporó a nuestra Constitución, y después vayamos a nivel internacional y denunciemos el pacto, después podríamos volver al Congreso para plantear una ley que imponga la pena de muerte. No es fácil y no es sencillo llevar adelante cualquier cosa en derechos humanos, porque Argentina, a partir del año 1994, tuvo una nueva constitución. Y esta nueva constitución permitió incorporar una serie de convenciones que hemos seguido firmando e incorporando en años sucesivos y que tienen ese rango constitucional. Así que todo este derecho se rige en esta materia. Esto para darles una idea de cómo empezamos el tema de perspectiva de género. Pues en el curso se hace mucho más ameno, digamos, no tan técnico, donde mostramos las cosas que a veces, si no las decimos o no charlamos entre nosotros o entre nosotras, estos temas no lo percibimos. O sea, es lo mismo un hombre esperando un taxi en una esquina que una mujer esperando un taxi en una esquina. La mujer, para esperar el taxi en la esquina, tiene que pensar en qué esquina va a ir a esperar el taxi. Tiene que pensar cómo va a estar vestida para esperar ese taxi. Y tiene que pensar en qué hora va a salir a esperar ese taxi. El hombre no piensa en ninguna de esas tres cosas. Y empecemos a hacer ese ejercicio con tantas otras cosas. El hombre le importa mucho salir con una malla, con un short, a lavar el auto. Allá que no se puede usar el agua de esa manera, pero a lavar el auto en la calle. Ni lo piensa. La mujer puede salir de cualquier manera, y no hablo de una manera nada extraña, con una remera y un short a lavar el auto. Se complica, se hace más difícil. El hombre, caminando solo por una calle y siendo de noche, podrá tener el temor de un asalto, pero no el de una violación, o no de morir, no por un asalto, sino por un abuso sexual. Estoy hablando posiblemente de las grandes diferencias. Bueno, ese ejercicio hay que hacerlo permanentemente y establecerlo como un juego. Y si podemos hacer ese juego, vamos a empezar a ver cuántas diferencias hay. Y esa diferencia la hacen con nuestra madre, con nuestra hermana, con nuestra hija. A ver si entendemos. Este no es un tema solamente para pensarlo respecto a la pareja que tenemos al lado. Estaba claro, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, puede ser tu hija. Eso que vos hoy no pensás, lo tenés que empezar a pensar. Y esto se lo dirijo no solo a los hombres, esto lo dirijo también a las mujeres, porque no sé en qué momento de la humanidad
La mujer fue la que empezó a encargarse en forma primordial de la educación de sus hijos. Y prácticamente se le encargó esa tarea a ella, en exclusividad. O sea, de alguna manera, ellas han formado o le han dado la formación a quien hoy se los ataca de machirulo. Ellas son las que en un momento dado, terminando de almorzar, estando el esposo, su hijo y su hija en la mesa, se levanta y le dice a la hija: nena, ayúdame a lavar los platos. ¿Cuántas de esas cosas hemos escuchado en nuestras casas? Hablan de desconstruirse. Y normalmente yo escucho que muchos son los hombres que dicen tenemos que desconstruirnos. Hay muchas mujeres que se tienen que desconstruir. Por favor. Hasta muchas víctimas de la violencia de género, cuando explican su situación, cuentan los hechos, tienen naturalizadas violencias de género, naturalizadas conductas machistas, y no se dan cuenta. De esa manera educaron a sus hijos que después van a replicar esas conductas. Bueno, el trabajo de perspectiva de género no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, pero no tiene nada que ver con el adiestramiento que se necesita para violencia de género. Violencia de género, estudiamos una ley, vemos las normas legales, los tipos, modalidades de violencia, pero perspectiva. Perspectiva es poder darse cuenta de dónde está la desigualdad, dónde está la falta de equidad. Eso es importantísimo. Estoy transmitiendo desde el exterior y creo que el sol me está invadiendo, así que veremos cómo lo podemos solucionar, si no haremos un breve corte. De todas maneras, creo que, y mi interés era que les quedara claro esto de la perspectiva. Para esto de la perspectiva, yo digo, hay que tener olfato y hay que adiestrar el olfato para detectarlo. Igual que el perfumista. O, estando acá en Mendoza, es como aquel que cata un vino. Tiene un paladar especial. Hay que lograr que haya más gente con ese paladar. Necesitamos que los magistrados tengan ese paladar. Lo más difícil es que aquellos que se han formado en el derecho puedan comprender y entender esto de la perspectiva. Mucho más fácil les resulta a aquellos que nunca se han acercado al derecho. Es la verdad que llama la atención cómo al habernos educado de una manera, estructurado mentalmente, dirían el esquema conceptual racional operativo que tiene el profesional del derecho, le hace difícil trabajar con la perspectiva de género. No es una ideología. Por favor, aquellos que hablan de ideología, la verdad que demuestran ser unos ignorantes. Esto es una filosofía de vida. Que podamos estar de acuerdo o no, vuelvo a insistir. Estoy hablando desde el derecho. Y desde el derecho están las normas que obligan a trabajar de esta manera. Lógica, sentido común, perspectiva de género, todo esto tiene que ir unido. Todo esto tiene que ir unido para poder analizar y dar la respuesta adecuada. Todo esto tiene que ir unido para poder dar la justicia que corresponde.
Entonces, ante cualquier caso, hay que empezar a hacer un estudio y un análisis bajo ciertos parámetros que nos da las herramientas que da la perspectiva, trabajar con perspectiva de género, y las herramientas que nos dan las convenciones y la ley nacional. Hay muchas más leyes, hay muchos más avances en este derecho que vamos a tener que ir estudiando y ir capacitándonos. Eso es capacitar, lleva tiempo capacitar. Con una charla no se capacita, no nos equivoquemos, no salgamos a decir ya me capacité, porque así tenemos el caso de Fátima, el femicidio de Entre Ríos. Esta chica que denunció y hasta en un audio grabó diciendo: hasta que no me maten, no van a prestarme atención. Y hoy todos la recordamos porque nadie le prestó atención. Y ha muerto a manos de un femicida. Bueno, esto lo tenemos que ir aprendiendo. Esto nos tiene que llevar a la reflexión, en donde este no es un tema de mujeres y esto no es un tema de hombres, es un tema de todos, hombres y mujeres. Vivimos en una sociedad que tenemos que aprender a ser solidarios. Posiblemente este virus que hoy nos espanta tanto nos enseñe a ser solidarios. Justamente muchas de las cosas que pasan es porque no somos solidarios. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a ubicarnos sin que este sol moleste tanto. Vayan pensando las preguntas, las cuestiones que quieran hacer, las van en los comentarios. Yo posteriormente les voy a ir contestando dentro de lo posible las inquietudes que ustedes presenten. Seguimos enseguida.